todos bienvenidos a este nuevo capítulo donde estamos realizando un resumen y un análisis de la Escuela Sabática año 2026. En esta Escuela Sabática estamos tratando el tema Uniendo el cielo y la tierra. Para esta lección, que es la lección número 4, hemos invitado a un nuevo hermano, el hermano Miguel Morantes. ¿Cómo te encuentras, Miguel? Gracias al Señor, muy bien. Gracias a ti por también invitarme a este espacio. Amén. Bueno, para esto vamos hoy a tomar la carta de Filipenses, continuar con ella. Hemos estado tratando acerca de la oración que se hace en un inicio, en el capítulo 1, y ahora ya hemos llegado a un tema central, el cual es esa humanidad en la cual Jesús toma para poder hacerse con nosotros nuestro pariente redentor cercano y poder rescatarnos del pecado. Así que antes de eso vamos a hacer una oración, Miguel, para poder comenzar. Oremos, querido Padre Celestial, en esta hora rogamos la unción de tu Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento, la sabiduría, la comprensión, Señor, para reflexionar sobre estos temas que aún los ángeles desean mirar, Señor, y tú nos has dado el privilegio de poder a través de tu palabra, Señor, sondear todas estas verdades, Padre amado, poder estudiarlas, que tú puedas grabarlas en nuestro corazón, que puedan transformar, renovar nuestro entendimiento y transformar nuestro ser, Señor, y que nos permitan poder admirar y contemplar la hermosura, la belleza y la santidad de tu carácter, Padre amado. Acompáñanos, Señor, y que cada oyente, cada persona que pueda mirar este material pueda ser edificado a través de este estudio. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en la misma sintonía en la cual el título de la escuela sabática en general del primer trimestre, esta lección se titula Unidad mediante la humildad. Y aquí, como decíamos en un principio, estamos revisando lo que Pablo escribió a los filipenses. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el capítulo número 2, desde el versículo 1 en adelante, y vamos a ir comentando un poquito lo que está escrito allí. Te invito a que leamos el primer versículo, el cual dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, luego dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, esto, como lo comentábamos también ahí fuera de cámara, viene de antes, es decir, es un discurso completo. La Correcto. Biblia hace eso de separar los versículos y tratando tema por tema, pero en realidad esta es la misma carta que venimos analizando desde un comienzo. Y cuando Pablo dice, por tanto, está haciendo un énfasis en lo que decía anteriormente. De hecho, si me permite leer ahí los versículos anteriores, 29 y 30 de Filipenses del capítulo 1, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Y cuál es ese? Y ahora oís que hay en mí. Y ese conflicto era vivir o morir en Cristo, que es lo que vimos en la lección de la semana pasada. Entonces, Pablo los está llevando justamente a recapitular eso y, por tanto, entendiendo que ese es el conflicto, que eso es lo que él quería que ellos también experimentaran, les menciona ahí la consolación en Cristo, el consuelo en su amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable, la misericordia también, como características que ellos, sin duda, y todos nosotros debemos tener. Y eso para Pablo, como dice en el versículo 2, completa su gozo. Yo lo tomo esto, no sé tú, Miguel, como algo, como un padre satisfecho por, sin duda, entregar a sus hijos una buena educación espiritual. Estamos hablando, evidentemente, y esto, teniendo ellos esas características, en eso él hace que su corazón pueda estar agradecido al Señor. Sí, por supuesto. Pablo, aquí con un afecto bien paternal, se expresa a sus discípulos o a sus hijos de Filipos, y precisamente en los versículos anteriores que leíste, él resalta la identidad de ellos, como aquellos que han recibido ese regalo maravilloso de la fe, Amén. porque les fue concedido, no es algo que naciera de Amén. ellos, ¿no? Amén. Entonces, pero también está resaltando no solamente el don de la fe, sino también en los padecimientos. Claramente. Y sabemos que, por supuesto, los que quieran vivir piadosamente padecerán en algún momento persecución. Pero también hay pruebas, hay luchas, hay dificultades a los que tenemos que enfrentarnos como pueblo de Dios, y sin duda que más adelante se puede notar la preocupación de Pablo
por la condición espiritual, o mejor dicho, por la unidad que debía reinar entre los filipenses, y hace una serie de apelaciones, ¿no? Y todos basados, por supuesto, en la forma como Dios se ha presentado, Amén. o en la manera, en todas las bendiciones que Dios le ha dado a ellos como Claramente. hijos suyos. Amén. Bueno, ahí el versículo 2 terminaba diciendo, sintiendo todos una misma cosa, es decir, independiente que ellos hayan alcanzado o recibido de Cristo estas características, es importante entender de que esto no cesa de darse de parte del cielo, es decir, es un tesoro inagotable, ¿cierto? Entonces dice, sintiendo todos una misma cosa, llevándolos todavía más allá, a la unidad perfecta en este caso, y Efesios 4:13, que lo mencionaba la lección, dice, hasta que todos lleguemos a unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, aquí no se está con cosas pequeñas ni con cosas a medias, sino que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Eso es lo que desea todo padre para sus hijos, lo dice en los primeros versículos, un amor que el padre sabe que existe y que es real, evidentemente en Pablo hacia los filipenses, pero que claramente él desea que esto sea una realidad. Y no porque, como podría tú que eres padre, no como algo que uno desea para sus hijos y que tal vez uno no tuvo, sino que como alguien que experimentó esto y sabe que es posible. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Y junto con eso, Miguel, en el versículo 3 y 4, Pablo también no deja de advertirlos, como todo padre, como dice Apocalipsis, yo reprendo y castigo a los que amo. Es decir, él no puede dejar de amonestar y de decirles que tengan atención y cuidado. Y dice el versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. Versículo 4 dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Es decir, aquí él los advierte en 4 cosas por lo menos, por las contiendas, la vanagloria, la superioridad y cada uno mirándose a sí mismo. ¿Por qué Pablo tiene que hacer esto también? Bueno, aquí están haciendo frente obviamente a un enemigo que se cuela dentro de todos los rebaños que conforman el pueblo de Dios alrededor del mundo. La gente de hecho de Corintios también tuvo este problema, claro. Las contiendas, los pleitos. Y de hecho a los corintios les dice, porque sois carnales, ustedes tienen estos problemas. De hecho, aquí el problema no es la división, el problema son los deseos de la carne, es el orgullo, es la vanagloria, es el ego. Y de hecho, los Gálatas, si no me equivoco, también tienen este problema. De hecho, Gálatas insensato. Sí, los Gálatas insensatos, incluso usan una metáfora de eso de que se mordéis unos a otros, como que si se comieran, una especie de canibalismo espiritual ahí, no sé. Pero lo cierto es que la iglesia de Filipos también tenía, digamos, esta amenaza, pues, este problema. Por supuesto. Y me llama la atención que Pablo, que más que una reprensión, les hace una apelación. Y de hecho hay unas palabras ahí clave que me llegan a pensar, me llevan a pensar que estos hombres habían quizás caído en el terreno del orgullo propio, de la autosuficiencia. Porque él les dice, si hay alguna consolación, uno cuando ve esa parte ahí del adverbio, alguna, y yo preferí, y luego dice completar mi gozo, hablando como de cantidad. Claro. Yo diría que él quería decirle, si hay algo de consolación en ustedes, si hay algo de consuelo, del consuelo del amor que han recibido del Padre, de esa consolación que en Cristo todos hemos recibido por medio de su vida y de su ejemplo perfecto. Y luego dice, y si hay comunión con el Espíritu, ahí vemos la plenitud, la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, si ustedes están viviendo en Cristo y gozando de comunión con el Espíritu Santo y contemplando el amor del Padre, si hay algo de eso en ustedes y alguna misericordia, que sin duda nosotros sabemos que viene de Dios, o algún afecto entrañable, sé todo mismo sentir y completar mi gozo. Amén. Es la preocupación de Él. Y siento y entendemos que es la misma preocupación de Dios, porque que se expresa a través de Pablo. Amén. Esto lo venimos recogiendo desde el primer capítulo de la escuela sabática, de la primera lección, donde ahí se mencionaba el deseo de toda la gente, de este capítulo, no se angustien, en el cual se trata el tema del Espíritu Santo, y ahí dice ahí claramente Jesús diciendo en Juan 16, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo glorifica a Cristo, dice el deseo de toda la gente,
extrayendo su gracia y entregándola al mundo. Y Cristo glorifica al Padre derramando su amor al mundo. Entonces, esa glorificación encadena que los mismos discípulos y que obviamente acá los filipenses y nosotros también recibimos, es decir, la deidad en pleno actúa en beneficio de la humanidad. Bueno, aquí en los versículos 3 y 4 nosotros vemos claramente el orgullo que puede estar presente y que está presente sin duda. No era una iglesia edénica la de Filipos, sino que claramente, de hecho en el capítulo 1 lo menciona Pablo un poco con aquellos que lo resistían. Y aquí el orgullo, que es el principal de los pecados o el pecado más aborrecible para Dios, es totalmente algo distinto o desigual al amor desinteresado de Cristo, que lo vamos a ver de aquí en adelante. Es decir, ese contraste, y creo que justamente se ponen esos versículos allí para hacer ese contraste entre lo que no es Dios y lo que sí es Dios. Es decir, Satanás, como dice el Camino a Cristo, en el capítulo 2 se ha ocupado de presentar a Dios como un duro acreedor. Sí. ¿Cierto? Entonces, esa es la figura que se tiene de Dios, como alguien enojado, que está ahí siempre mañoso, dispuesto a castigar. Pero en realidad Dios es un amor desinteresado que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí la lección citaba también a Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, entendiendo esta condición, lo que hace aquí la lección, lo que hace, mejor dicho, la palabra de Dios, es colocar la naturaleza del ser humano en su lugar. Este es su lugar. Correcto. Versículos 3 y 4. Los anteriores son los deseos de Pablo y que son los de Dios. Pero el versículo 3 y 4, esa es nuestra naturaleza. Y justamente ahora, en el versículo 5, se presenta la naturaleza de Jesús. ¿Cuál es? Pero no se presenta aquí la divina, que es la que podemos estudiar en la Escritura. Aquí se presenta esa naturaleza humana que Él comparte con nosotros, como lo decíamos al principio, ese pariente redentor cercano al que todos nosotros nos podemos allegar. Y antes de entrar ahí en el versículo 5, que te voy a pedir que tú lo vayas leyendo, hay un par de preguntas que las vamos a ir respondiendo a lo largo de la lección, que aparecían ahí en el día lunes. Preguntas muy, muy interesantes que todos nosotros debemos hacernos. Dice, por ejemplo, ¿qué clase de muerte al yo haría que estimáramos a los demás más que a nosotros mismos? Es decir, si nuestra realidad es egoísmo, una mente engañosa, el corazón, ¿qué es lo que tiene que pasar entonces? ¿Qué tipo de muerte para que todo eso quede de lado? Para que estimemos a los demás más que a nosotros mismos. Y luego, sobre lo mismo, hace la misma otra pregunta que dice, ¿cómo puede eso llegar a ser una realidad en nuestras vidas? Entonces, ¿qué tipo de muerte? ¿Cómo es lo que se logra? ¿Cuál es la operación que debe hacerse en el corazón, en la vida de la persona? ¿Y cómo esto se hace? ¿Cómo es que se logra? Y aquí en adelante comienza a mencionar la respuesta y podemos ir analizando. ¿Qué te parece si lees ahora versículo 5 y lo vamos comentando? 5 al 8. El 5 solamente. 5 solamente. Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, la lección decía, ¿qué significa esto? Hacía alusión a la mente directamente, ya no como un sentimiento, sino que como lo que pasa en la cabeza de Dios. Y si uno piensa un poquito en eso, si pensamos en eso, que haya exactamente la mentalidad que Dios tiene, lo que Él piensa. Y uno podría decir, hasta lo que Él respira, sus ansias, sus deseos. O sea, imaginarse eso uno lo transporta como a otra esfera de cosas, ¿cierto? Entonces, que haya en vosotros este tipo de mentalidad, este sentir, la cual hubo en Cristo Jesús. Y esto es muy interesante, porque uno podría decir, o alguien un poco agnóstico podría decir, bueno, para Dios es fácil, porque Él es Dios. Claro, Él conoce todas las cosas. Pero es por eso que vienen los versículos siguientes, donde Él ya no se mantiene en esa forma de Dios, sino que baja de aquello y puede aproximarse a que nosotros podamos tener esa mentalidad también. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de esto, Miguel? Bueno, la sierva del Señor, hay una declaración que ella da respecto a una ley que ocurre tanto en el mundo intelectual como también en la naturaleza, y es la ley de la contemplación. Nosotros somos lo que contemplamos. Amén. Y a medida que nosotros vamos contemplando a Dios, nuestro carácter va siendo transformado. Hay una muerte al yo. No podemos nosotros contemplar a Dios y seguir siendo los mismos. Claramente. Entonces, y hablar de la mente de Cristo es hablar precisamente de esa transformación, de esa renovación del entendimiento. Incluso el profeta Ezequiel habla acerca de la obra que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo.
Recordemos que el Espíritu Santo es esa persona, ese agente transformador, moldeador que actúa en nosotros, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel de los pensamientos, a nivel de las ideas, de las emociones, regenerando todo, transformándolo todo. Pero el Espíritu Santo tiene que trabajar con algo. El Espíritu Santo no trabaja sobre la base sobre nada. Y por eso el apóstol Pedro, en una de sus cartas, él dice que nosotros somos renacidos en un hombre incorruptible, pero en una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Amén. Tenemos que volver a la palabra y de hecho es la palabra la que nos expresa el instrumento. Yo lo veo de esta manera. Imaginemos que nosotros somos como la piedra bruta y el Espíritu Santo es ese tallador, es ese artista que va moldeándonos a la misma imagen y semejanza de nuestro Salvador. Pero necesita las herramientas, pues, y ahí es donde interviene la palabra. Y por eso es que también la misma Escritura dice que ella nos redarguye, nos instruye en justicia, nos corrige y nos hace aptos para toda buena obra. Claro. Ahí se citaba también Hebreos capítulo 4, donde se menciona la palabra como esa espada, capítulo 3, perdón, donde esa espada que rompe, penetra, y la espada es la palabra, justamente, esa palabra que nos hace entender de que justamente somos malos, de que somos pecadores, porque algunos no quieren asumir esa condición, y es justamente la condición que nos hace entender, si entendiendo esto y reconociéndolo, de que podemos llegar también a la justicia, porque el mismo Espíritu Santo nos lleva luego a la justicia, la cual nos salva, la justicia que nos otorga los atributos de Cristo. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, sin duda que nos apunta a esa muerte la cual Jesús vivió, que lo vimos en la lección pasada, pero que hace que Cristo pueda, o que más bien nosotros podamos compartir esa mentalidad de Cristo o el sentir de Cristo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién tiene el sentimiento del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y este capítulo está hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? El que escudriña todo de Dios. Entonces, ¿quién conoció la mente de Dios? El Espíritu de Dios lo entrega, lo regala. Por eso Juan 16 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber o lo entregará. Entonces, Él está tomando de Dios sus elementos y pasándoselos a la persona. Esto es maravilloso. Porque en esencia alguien podría decir, bueno, ¿y eso será verdad? ¿O qué tan real es eso? ¿Cierto? Pero en el fondo, estos versículos nos van a aclarar qué tan real es ese asunto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, el que conoce todo del Señor nos entrega su mentalidad, sus pensamientos por el Espíritu Santo, como bien lo dices tú, como lo veíamos en el deseado de toda la gente. Y luego dice, eso nos hace ya no pensar nosotros. Alguien un día me decía, Ítalo, tienes que tener cuidado porque no es que nosotros alguien puede pensar de que lo que Dios quiere es que seamos robots y que el Espíritu controla todo. No, en realidad, de hecho, alguna rama del protestantismo cree eso, que el Espíritu Santo es como una fuerza activa que te toma y te mueve y te salta y te revuelca y hace contigo cosas, pero tú no eres consciente. Aquí estamos hablando evidentemente, como lo dice también el Camino a Cristo, que la naturaleza humana comparte con la naturaleza divina y cooperan entre sí. Y Jesús es eso justamente, que lo vamos a ver en el versículo siguiente. La naturaleza divina comparte con la humana y en ese sentido ya no vivo yo, es decir, esa vida concupiscente ya no vive, ahora Cristo vive en mí, esa naturaleza divina, pero yo sigo siendo un ser humano. Yo no paso a ser un Dios por eso. Yo sigo siendo un ser humano que tengo atributos divinos, como lo dice Pedro, participantes de la naturaleza divina. Y en ese sentido, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Compartimos, porque no nos olvidemos del título de la escuela sabática en general, uniendo el cielo con la tierra. Entonces, Cristo une la divinidad y toma la humanidad por otro lado. Entonces, esa unidad se produce justamente porque el ser humano permite eso. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y por último, te comparto también Hebreos 9:14, que es esa operación completa que Dios hace. Hebreos 9:14, haciendo alusión justamente a la justicia que Dios nos da y al pacto eterno, el cual el Señor ha hecho por nosotros, dice, cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno, nuevamente mencionando este poder, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, la operación en primer lugar es por el Espíritu. Él toma los atributos de Cristo, los entrega, te los entrega. Ya no tienes que seguir luchando con esto porque Cristo luchó por ellos, Cristo Amén. triunfó sobre Amén. ellos y te los regala a ti. Y ahora tu conciencia ya no está muerta en delitos y pecados porque está la mente de Cristo en la persona. Gloria a Dios por eso. Amén. Y ahí es donde se logra la unidad. Amén. Imagina todos nosotros teniendo el mismo sentir. De hecho, para que dos anden juntos, deben estar de acuerdo. En nosotros opera el Espíritu Santo. Hemos sido todos bautizados por el mismo bautismo, nos ha sido concedida esta fe para poder creer en el Señor. Y también tenemos el Consolador, el que nos ayuda en nuestras debilidades y nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, más son los atributos, más son las herramientas y los medios que tenemos para lograr esa unidad. Amén. Que no es igual que unión, porque la unión es circunstancial y está basada en intereses meramente egoístas. Pero sí. Cuando hablamos de unidad, y el mismo Jesús se pone como ejemplo con el Padre, de esa unidad ontológica, de existencia, de naturaleza, de principios, de pensamiento. El Señor quiere también que nosotros alcancemos esa unidad. Sin embargo, para eso nos concede el poder del Espíritu Santo, pero no nos exime de la responsabilidad de nosotros poder examinar nuestra condición y poder, como lo establecía la lección y lo dejaba bien claro, tener un concepto claro de quiénes somos nosotros y de quién es Dios. Amén. Y una de las cosas que propician las divisiones, los pleitos y las contiendas es cuando yo empiezo a creerme algo que no soy. Exactamente. Bueno, aquí el versículo 6, versículos 7 y 8 muestran a Cristo quién es. Porque claro, el versículo 5, es como una especie de declaración de obtener algo y obviamente hay que conocer a Cristo. Pero a Cristo en este contexto, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿ya? La palabra forma allí en el griego es, bueno, la anoté acá, pero es morioe, más o menos la palabra, y significa naturaleza. Esta palabra en griego es naturaleza. Entonces, siendo de la naturaleza de Dios, y esto es claro cuando Juan 1 lo expresa, también ahí Hebreos también en el capítulo 1 también lo expresa a este Jesús eterno, el cual estaba haciendo las cosas y creando con Dios por la eternidad. Desde el principio. Él y el Padre. Y Juan 1 dice algo así en su primer capítulo, al Padre nadie lo ha visto jamás, sino que el unigénito del Padre, Él es el que lo da a conocer. Es decir, Jesús es esa representación física, no porque el Padre no tenga un físico o sea un ente físico, sino que porque Él es el que lo representa en todo, en absolutamente en todo. Amén. Entonces, es Dios en ese sentido, es Dios, claramente. Entonces, Jesús, teniendo la naturaleza de Dios y siendo Dios, dice el versículo, eso es lo que podemos extraer, no se estimó el ser igual a Dios, y aquí lo dice claramente, él era igual a Dios, sino que no se estimó el ser igual a Dios. O sea, en nuestra mente humana egoísta hay que siempre recordar quiénes somos. Egoísta, uno obtiene un título, obtiene un grado, un honor, y uno quiere mostrar eso, ¿cierto? Por supuesto. Incluso en nuestro orgullo, tal vez incluso humano, inclinado hacia el pecado, nuestros hijos obtienen logro y queremos exaltar eso. Y claro, obviamente nos sentimos felices, pero podemos también rayar o quebrar en eso también. Cuando aquí Cristo no tuvo por estimación lo más grande que Él tenía, el ser igual a Dios, el ser Dios. Dice el versículo, como cosa a que aferrarse. Esto es tremendo. Y ahí el texto más conocido de la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿por qué Jesús hace esto? Porque de tal manera amó. Aquí las personas tienen que entender, y por eso la lección decía que para muchos estos son los versículos más poderosos de la Biblia o los más hermosos para analizar, porque aquí muestra claramente el por qué Dios hace esto. Porque de tal manera amó a ti y a mí de esa forma. Por eso Dios se despoja de eso. Pero no completamente, lo vamos a decir claramente los versículos que siguen. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante
a los hombres. Y ahí la palabra forma es la misma que aparece al principio, entonces entendemos que aquí tomó la naturaleza también, pero la humana. A pesar de que dice semejante, y usa esa frase, ¿por qué? Porque en el fondo Él sigue siendo Dios. Y eso hay que dejarlo súper claro. Él es Dios. Y Él, pero ahora también Él es humano. Es decir, es 100% Dios, 100% es 100% humano. Pero ese 100% humano es lo que nosotros somos. Entonces, en ese sentido, Él se coloca en nuestros zapatos. Para los israelitas de antaño, esto era, Miguel, muy fácil porque ellos veían la columna de nube. La veían. Y ese era Cristo, dice Elena de White. Era Cristo. Entonces la columna de nube era algo palpable, tocable, visible. Incluso se podía hasta oler tal vez, se podía sentir el calor, el frío, porque generaba eso, dependiendo del día y la noche, se podía sentir, pero a Dios ahora no lo vemos. Entonces, y detrás de la columna, o escondido en la columna, dice Elena White, que estaba Cristo, era Cristo que estaba allí. Entonces esa representación viva era Cristo. Y aquí de igual manera, Dios no se podía venir en su divinidad, porque como Moisés cuando vino con su rostro iluminado, iban a ser destruidos con su porte magnífico celestial. Cualquiera que lo viera podría haber sido destruido con esa sola presencia. Pero si no, dice incluso la escuela sabática, se comenta allí en alguna de las citas, de que las personas hubiesen creído en él justamente porque es un ser magnífico y no por la fe que debe ejercerse. Nosotros a veces como que sobrevaloramos la experiencia que tuvieron los israelitas en el desierto y de hecho el Israel antiguo, que pudieron ver la señal y los portentos que Dios hacía, pero la Escritura revela que Dios nos mostró su gloria. Amén. Gloria como el unigénito Amén. Hijo de Dios. Amén. De hecho, nosotros podemos ver a través de toda la vida, el ejemplo y las obras de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver el carácter de Dios. Esa es la gloria de Dios que el Señor quiere mostrarnos y que quiere de alguna manera que nosotros participemos también de esa Amén. gloria. Amén. Y de hecho, así como Cristo participa de nuestra naturaleza, también Cristo quiere que nosotros participemos de la naturaleza divina, que podamos Amén. tener ese Gloria mismo a Dios. carácter, que seamos restaurados Gloria a Dios. a esa imagen desde un principio, Amén. donde podíamos compartir los pensamientos de Dios, las intenciones de Dios. Amén. De hecho, la mente. Pablo, la mente de Dios, podríamos pensar como Él. Amén. Y eso es una de las cosas que más me anhelo, Amén. poder pensar Amén. como Dios. Amén. Por eso es que Pablo manda a examinarse en sus motivos, en sus ideas, Claro. en sus conceptos, porque si no estoy en Cristo, si no estoy teniendo el mismo sentir de Cristo, si estoy mirando solo lo mío, si estoy juzgando al hermano, si estoy causando divisiones, haciendo murmuraciones, entonces no estoy en Cristo, no estoy participando de esta naturaleza divina, mucho menos voy a alcanzar la plenitud de Dios. Amén. Pero justamente viene e inserta en el centro de su mensaje la humillación de Cristo. Amén. Y me dice que Cristo se despojó. Cristo se hizo siervo. Ahora, interesante este punto. Él se hizo a sí mismo siervo y él a sí mismo se humilló. Ahora con el acontecer, con las noticias actuales de este tiempo, vemos cómo los gobernantes que en un tiempo se exaltaron y incluso se colocaron por encima Claro. de toda autoridad, hoy los vemos humillados. Claro. Ya los vemos abatidos hasta el polvo, pero fueron abatidos en contra de su voluntad, Claro. por la fuerza. Ahora Cristo, Él se despojó a sí mismo. Y en el texto original griego da a entender que se vació. Amén. No dejó nada Wow. que pudiera de alguna manera causar algún... No lo dio todo en el fondo. Lo dio todo. Alguien podría decir Satanás en el fondo, que es Correcto. el que trata de argumentar en contra. Bueno, no lo diste todo. Sí. Y de hecho, el hecho más comprobable de que la misma palabra de Dios y que Satanás interviene en ese hecho, que comprueba que Cristo era 100% humano, es la tentación en el desierto. Correcto. Porque Elena White dice, si él no hubiese podido caer en tentación, ¿para qué tentarlo? ¿Cierto? Correcto, Entonces correcto. Satanás, entendiendo que él se despojó completamente, lo tiento. De hecho, la mentalidad de Lucifer en ese momento fue, si este se hace hombre, cae. Porque Adán cayó. Y esa es la naturaleza a la que Jesús bajó. De hecho, bajo mi pensamiento, y Elena White lo dice, 4000 años después de degradación. Entonces, para mí es más difícil todavía la condición de Jesús. Pero pongámoslo en la de Adán. Entonces, Satanás piensa, ok, si baja como Adán, va a caer porque él cayó. Si no, tendría que estar un peldaño más arriba y ya nos dejó todo. No se despojó completamente, como tú dices, claramente. Pero las condiciones en las que Jesús enfrentó a Satanás eran, por supuesto, mucho más eran desfavorables. Muchísimo más desfavorables. Entonces, claramente aquí vemos
el amor de Dios, porque Él se da todo y baja más justamente, y el texto lo dice, hasta la muerte de cruz. O sea, esa humillación y ese despojo de sí mismo no es simplemente entender de que eres Dios y ok, me levanto de mi trono, me saco mi ropa de trono, dejo mi corona. No es solo eso, que es propio del orgullo humano el dejar de que nos vean por lo que hemos ganado, sino que también entender de que llegas a un terreno en el cual, este es el análisis que yo hago, Miguel, tu propia existencia está en juego. Porque si Él se hace 100% humano y Satanás lo puede tentar, significa que Él podía caer. Y Elena White lo dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 3. Él dice que Jesús podría haber caído y no cayó. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Él no tuvo pecado. Entonces, de tal manera, vuelvo a lo mismo, de tal manera Dios nos amó que no escatimó nada por el rescate, ni su propia existencia la escatimó. Entonces Él se despojó a tal nivel que llega hasta este punto de despreciarse a sí mismo. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Una evidencia más de que claramente Él tuvo que aprender obediencia, no como Dios, porque Él la tenía, era parte de Él, la ley de Dios es Dios mismo, es su carácter, pero como ser humano tenía que aprender obediencia. Por eso cuando Él oraba toda la noche, no era una actuación, No, pues. era una necesidad. De hecho, esto lo dice el Camino a Cristo en el capítulo 11, la oración para Jesús lo era todo, era una necesidad profunda, porque Él era humano, 100%, entonces necesitaba de la oración. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Satanás dijo, ok, va a caer, pero no cayó. Y esa es la segunda pregunta que hacíamos al principio, ¿te acuerdas? En el día lunes. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo lo logró Jesús? ¿Cómo no cayó? Si se hizo como nosotros y nosotros caemos todos los días. Entonces, ahí en Juan 14, no lo vamos a leer, pero vamos a dejarlo para que los hermanos lo puedan analizar. Juan 14 dice, el versículo 11 en adelante, dice, hablando con Felipe, las obras que yo hago no son mías, sino que son las obras del Padre a través de mí. ¿Te fijas? Jesús en su humanidad no hizo las obras. No estamos hablando de los milagros, sino que estamos hablando del carácter, de tener la mente de su Padre, como lo que nosotros estamos optando hoy día a tener la mente de Cristo. Amén. Esa mentalidad que Jesús tuvo, lo mantuvo fiel y sin pecado, Él no era la suya divina, sino que era la del Padre a través de Él. Y es así, luego sigue diciendo, así vosotros también podéis hacer estas mismas obras que yo hago. Y mayores que este, dice, sí. Guardad mis mandamientos, dice luego. Entonces, Él nos está invitando, como Pablo, a tener los atributos de Cristo, la mente de Cristo, Jesús mismo, a guardar los mandamientos de Dios en Juan 14. Y para hacer esto, hay que vaciarse, oír la voz del Espíritu Santo, no como los padres en el desierto que oyeron y no escucharon, sino que endurecieron su corazón. ¿Y qué pasó? Murieron. Nos debe suceder lo mismo. Oír ahora, creer en Dios y recibir, ¿qué cosa? Del Espíritu Santo, esta mentalidad para que nosotros podamos triunfar como Cristo. Y termino leyendo también este otro versículo, Hebreos 2:18, dice, padeciendo, Él fue tentado, dice, poderoso es también Él para socorrer a todos los que son tentados, porque justamente padeció siendo tentado. No solo Satanás, dice el deseo a toda la gente que ahí en el momento de la tentación lo tentó. Bueno, en efecto sí, pero toda la vida de Cristo fue un ataque constante, ya no para que cayera en el pecado después de la tentación, sino que para que dejara su obra, la abandonara. Mira, ahí están por los que moriste. ¿Y cuántos hay aquí cuando estaba ahí encarcelado? Ni uno. Y los discípulos todos habían ido. Entonces, Él tenía que seguir confiando en la promesa del Padre. Este es mi Hijo amado. Entonces, esa humanidad a la que Él sabía a la que se iba a enfrentar, vino y lo hizo igual. Se despojó a sí mismo. Gloria y terminamos en el último versículo 8, Miguel. Filipenses. En los capítulos, en los minutos que nos van quedando. Si lo puedes leer ahí y lo vamos comentando. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Una de las cosas que más exaltamos de Cristo es su vida,
y también su muerte, pero está el hecho de su resurrección. Ujú. Nosotros a través de la vida de Cristo obtenemos esos méritos que nos justifican. Claro. A través de la muerte nosotros podemos obtener eterna redención Amén. y a través de la resurrección nosotros podemos obtener glorificación. De hecho, Amén. el hablar de la muerte de Cristo representa o simbólicamente una muerte para nosotros al pecado, al Espiritual, yo, al claramente. egoísmo, una muerte espiritual. Pero tenemos que renacer, no podemos quedarnos allí. Y de hecho, la invitación que Cristo nos hace es para vivir una vida plena en Cristo, pero una vida transformada, una vida apegada a su ley, una vida de testimonio, de unidad. De hecho, Amén. volvemos al punto. El Señor quiere otra vez restaurar y reconciliar al hombre con Dios. Y otra de las cosas que vienen como garantía de esta promesa, de esta victoria que Cristo obtuvo y que nos quiere transmitir, nos quiere dar a nosotros, es que cuando nosotros lleguemos a ser uno, entonces ahí Él va a ser glorificado. Y el mundo va a creer que Él vino del Padre, que el Padre lo envió. Entonces es un llamado que el Señor nos hace a través de esta carta del apóstol Pablo y termina precisamente exaltando los méritos de Cristo y exaltando, glorificando a Cristo. Amén. Y es precisamente a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, porque Él quiere también exaltarnos y que podamos compartir esa misma gloria con Él. Amén. Quiero terminar con dos cosas. La primera, bueno, ahí tú mencionabas en un principio que la palabra, esa palabra que Dios nos da, con la cual somos operados, esa palabra con la cual de ahí vienen los atributos que Dios nos da, cómo se hace esto, que ahí respondemos, la palabra tiene poder para hacer esto. De hecho, esto estaba en la lección número 2, si la quieren ahí revisar, la palabra tiene el poder. Entonces, esa palabra con la cual Dios hizo el mundo y este mundo y nos creó a nosotros también en un inicio, esa misma palabra que crea nuevas cosas. Por eso él deseaba a toda la gente en la primera lección, invitaba a entender de que el Espíritu Santo regenera. ¿Y cómo regenera Él? Le hace así con los dedos, aplaude Trabaja con la palabra. y suceden cosas. La palabra. Y para que eso resulte debemos creer en ella. Y para creer en ella leemos y creemos, porque eso es lo que dice Hechos. Ahora, La fe se desarrolla por el oír la palabra. por el oír la palabra. Ahora, hay personas que sí, con preocupación, a veces se me acercan. Miguel, mira, tengo problemas para memorizar los versículos, para poder guardarlos en mi mente. Y siempre que me expresan esta preocupación, yo les digo, mira, tienes que entender la Escritura no como un texto Claro. de estudio, Exactamente. sino como una carta Amén. que Dios donde te expresa, te revela su carácter. Uh-huh. Y este carácter, por supuesto, allí tú puedes ver los principios, las virtudes y todas las bellezas y el perfil de Dios. Entonces tú no puedes quizás memorizar toda la Biblia, pero puedes entender los principios Amén. que Amén. están allí en el mensaje, en la palabra expuesta. Amén. Y estos principios son los que tú vas incorporando a tu vida. De hecho, nosotros, bueno, en Filipenses también más adelante se nos dice que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo noble, todo en lo que hay virtud alguna en esto pensar. El ser humano, la mente del ser humano va moldeándose a la medida en que va dedicando sus pensamientos a aquello en lo que pone sus ojos. Y si nosotros, por supuesto, contemplando a Cristo, reflexionando acerca de su vida, su muerte, su resurrección y toda la obra que ha hecho por nosotros, ahora en este minuto que intercede por nosotros, esos pensamientos, esa reflexión, esa meditación en la que el Espíritu Santo empieza a implantar en nosotros, a renovar nuestro entendimiento, nuestra fe y a transformar nuestro carácter, nuestras ideas. De hecho, te voy a compartir un testimonio. Hay un amigo de Esperanza que hace unos días me llamó y me compartió su deseo de querer buscar a Dios. Y yo me alegré tanto y pensé, bueno, Señor, yo realmente hace mucho tiempo he estado compartiendo con él y conversando con él, hablándole acerca del Señor. Y pensé que quizás no había resultado allí porque no veía fruto, no había nada que me hiciera pensar que él estaba pensando en o meditando en lo que yo le compartía. Pero en estos días me llamó y me dijo pues que quería estudiar la palabra y que quería conocer más a Dios. Entonces yo digo, Señor, sin duda que tu Espíritu Santo ha estado obrando en él. Amén. Y esta es una obra que no se ve, Claramente. pero ahí están los resultados, Sí. ahí está el efecto. Pues, cuando el ser humano es puesto en el camino de Dios y sale en él o siente la necesidad de buscar a Dios. Amén, amén. Bueno, precisamente Corintios, ahí Pablo en 2 de Corintios, él dice esto, que la transformación es estando cara a cara,
una cara descubierta, Mirando a mirando cara descubierta. al espejo, donde uno se ve claramente, pero este que está al otro lado es Cristo. Y en la medida que uno contempla a Cristo, va siendo transformado. Hay una ley que Dios creó y es aquello que nosotros contemplamos, con lo que tú más pasas tiempo, te vas apegando a esto y transformando a esto. Por eso la sociedad está como está y también nosotros estamos como estamos porque pasamos tiempo con algo. En la medida que esto sea nuestro centro, vamos a ser transformados a la anchura, a la altura, a la profundidad de Cristo, porque esto es una realidad, este es poder de Dios, la palabra. Y termino con esto, Miguel, y con esto nos vamos despidiendo ya. Ahí el último versículo 11 decía, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios. Padre, dice ahí, del Padre, muy específico, del Padre, dice acá mi versión. Entonces, Dios Padre. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es Dios, el Padre, el que ha sido tratado como un mentiroso. Esto lo hemos venido repitiendo todas las lecciones y es importante. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, más allá de nuestra salvación, es la vindicación del carácter de Dios. Demostrar de que Dios es amor. Si uno lee Patriarcas y Profetas, comienza hablando de que Dios es amor y luego lee el Conflicto de los Siglos, que es el último de los 5 libros, hay una declaración a que Dios es amor también. Es decir, todo el conflicto está centrado en asegurar de que Dios es amor. Jesús vino para demostrar eso y se despojó a sí mismo demostrando que Él es amor, no como una consigna que Él no tiene, sino que realmente mostrando que esto es una realidad absoluta y creo que lo hemos visto. Y Elena White en 1898 dijo en relación a esto, la humanidad de Jesús, Miguel, la humanidad de Jesús es todo para nosotros. Amén. Amén. Debemos apreciar a Cristo Jesús en todos sus atributos, pero la humanidad de Cristo es sin duda apreciable para nosotros porque es ahí donde Él comparte nuestras mismas luchas, pero Él es sin pecado, Él triunfó sobre eso, por lo tanto a ti, a mí, a todos nosotros nos puede regalar el triunfo también. Amén. Vamos a orar para finalizar. Amén. Señor del cielo, gracias Padre porque hemos podido revisar su palabra aquí en el libro de Filipenses. Le pedimos Dios que todos aquellos que están mirando puedan también compartir con nosotros este sentir en el cual Cristo Jesús quiere entrar en nuestra mente, no de forma obligada, de hecho Él está tocando la puerta amablemente a través del Espíritu Santo, para que así podamos recibir esta tremenda mochila cargada de cosas maravillosas. Amén. Para ser transformados a su imagen y semejanza, amén. Para que sí el Padre pueda ser vindicado, toda la deidad y la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cielo mismo, vindicado en que usted es amor y no como se ha dicho desde un principio que esto es una falsedad. Gloria a Dios por eso, porque amén. Usted lo ha hecho enviando a su Hijo que se despojó a sí mismo. Amén. Le pedimos también que bendiga a todos aquellos que están mirando estos videos para que puedan también tener esto en su corazón y en amén. Alta estima. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con esto nos despedimos y los invitamos a todos a que puedan suscribirse, compartir este video y también nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo repaso de la lección de la Escuela Sabática del primer trimestre del año 2026. Que Dios les bendiga.